La creatividad es muy importante, es decir, es desarrollar lo que uno sea capaz de hacer, ¿no? Los potenciales, ¿no?, que tenemos desde el punto de vista genético y los adquiridos, porque también hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Mira, el sueño es un taller, para entendernos y haciéndolo muy fácil. El sueño es un taller de reparación, es decir, ¿qué pasa mientras dormimos? Pues el cerebro repara todo lo que ha gastado durante el día. Sí. Y no solamente repara la parte física, sino la parte mental también. Por tanto, el sueño es este taller de reparación. Lógicamente, si tú este taller no lo tienes en marcha las horas que necesitas, evidentemente las consecuencias las tenemos al día siguiente. Y no solamente en la ejecución de cosas físicas, sino en la ejecución de cosas mentales. Y una de ellas es la creatividad. Tú, si no duermes bien, serás incapaz al día siguiente de crear. La verdad es que los estudios que tenemos hoy en día serios sobre cómo afecta el dormir bien al rendimiento físico son, bueno, apabullantes, es decir, son positivos a más no poder. Por ejemplo, cuando te digo que Messi y Cristiano Ronaldo dormían 11 horas, nos referíamos básicamente que eran 9 nocturnas, sí, más una siesta de hora y media antes de los partidos. Pero es que es verdad que también, aunque no seas deportista de élite, el solo hecho de dormir bien, claro, recuerda, el sueño es un taller de reparación y psíquica y física, con lo cual si tú duermes bien durante toda tu vida tienes muchas más posibilidades de ser longevo, porque te va a prevenir de enfermedades, te va a prevenir de enfermedades físicas y enfermedades mentales. Bueno, Eduard, gracias por venir aquí a vernos a Mundo Cero y con ganas de hablar del sueño. Un placer, y tal como te contaba antes, es muy agradable para mí poder dar estas, bueno, pequeñas charlas, porque en el fondo son como pequeñas charlas como las que doy a grandes públicos, aquí también son grandes audiencias, para comunicar lo que a mí me interesa más, ¿no? O que ha llenado mi vida, que es el sueño. El sueño. Que vamos a recopilar lo que hemos hablado, porque me ha parecido interesante, de cuando estudiaste en Estados Unidos. Sí. Y vas a venir a España, ¿no? Y vas a montar, o ya tenías la idea de montar la unidad del sueño. Y los 3 consejos que te dieron los famosos americanos de qué tenías que hacer. Pues sí, mira, yo era neuropediatra, estuve trabajando durante 18 años, primero en el Valle de Hebrón y después en San Juan de Dios. Y claro, como neuropediatra, yo soy pediatra neurofisiólogo, y entonces me especialicé en medicina del sueño, y para hacer la especialidad total me fui a Detroit, Henry Ford Hospital, y allí los amigos americanos que conocí, claro, aquel momento también en Estados Unidos empezaba la medicina del sueño, hablo del año 88, hace muchos años, Entonces allí conocí pues las grandes mentes, ¿no?, que descubrieron todas las cosas relacionadas con el dormir, las patologías, empezaron a hablar de la apnea, de los insomnios, todo esto se gestaba en ese hospital. Entonces ellos me explicaron muy bien que cuando volviera a Barcelona a montar mi clínica del sueño, que tenía que seguir 3 líneas de trabajo. Una es la línea asistencial, donde yo tengo que saber mucho, me decía, tienes que saber mucho, hacer muy bien las cosas, esto te va a dar prestigio, has de ser muy honesto, y esto cuesta conservarlo, pero si lo haces bien lo tendrás toda la vida. Calidad, ¿no? Exacto. Calidad. Exacto. Sí, hacerlo bien, hacerlo bien y ser honestos. La segunda era la investigación. Me dijeron, mira, los laboratorios están investigando continuamente fármacos nuevos, también se investigan aparatos nuevos para hacer estudios de sueño. Tú tienes que participar a todos les has de decir que sí y participar en los ensayos clínicos. Esto te permitirá después ir a los congresos, a hacer conferencias, y esto será otra fuente de prestigio para tu trabajo. Y la tercera, que es la que me sorprendió más, y además tienes que ser muy bueno en la línea de comunicación. Yo dije, ¿qué quiere decir esto? Soy médico. Claro, yo no soy un showman, ¿no? No, dije, no, es igual, tú ya aprenderás. Tú lo que tienes que hacer es, cuando llegues a Barcelona, cualquier demanda que tengas de los medios de comunicación, sea radio, prensa o televisión, tú estés donde estés, me dijeron, estés donde estés, tienes que decir que sí. Porque nuevamente las intervenciones, a no ser que sean presenciales, por ejemplo la radio, son muchas por radio, o sea, te llaman por teléfono. Sí. Entonces esto puedes acceder y hazlo, porque así serás pionero en este tema.
Y así ha sido, y así ha sido. Y hemos hecho esto, mi filosofía ha sido siempre, cada vez que me llaman de cualquier televisión, de cualquier radio, de cualquier prensa, artículos, siempre digo que sí. Claro, esto nos ha hecho ser referentes del tema, ¿no? Los periodistas necesitan, cuando hay temas importantes o que a ellos les parece que son actuales, pues necesitan referentes, ¿no? Para confirmar opiniones o simplemente para informarse más. Entonces saben que cuando sale algo de sueño hay que llamar al Estivil, porque el Estivil siempre responde. Siempre responde. Esto lo he pasado también a mis colaboradores, ahora mi hija que dirige las clínicas de sueño pues también lo hace Francesc Segarra, todo el equipo hace esto de comunicar. Pero lo interesante de todo esto es que haciéndolo así ha evolucionado muy bien, es decir, nuestra marca como relacionada con el sueño es muy conocida, todo el mundo sabe que Estivil es sueño y sueño es Estivil, entonces, pero lo saben los que tienen de 40 a 45 en adelante. Sí, que es decir, el cambio que hemos sufrido ahora del medio de la tele al medio de YouTube, de más media. Y bueno, se han hecho mayores conmigo. Sí, claro. Mi gente se ha hecho mayor. Y es verdad que ahora, por ejemplo, pues claro, en radio, prensa y tele el referente es el Estivil, pero claro, los jóvenes no leen los periódicos, no miran la tele, no escuchan la radio, pero están muy bien informados. ¿Y dónde se informan? Bueno, pues en las redes sociales. Entonces, a partir de hace unos 3, 4 años descubrí que gracias a los podcasts, que son las entrevistas igual como si yo ahora estuviera dando una conferencia, porque te contaré lo mismo que cuento que en cualquier sitio. Que tenga 5.000 personas, que tenga una, como tú, te voy a contar lo mismo. Entonces me di cuenta que la repercusión es enorme, enorme, mucho más que cualquier programa de televisión de máxima audiencia, porque puedo ir, por ejemplo, a un programa de Ana Rosa Quintana o de Susana Griso o de TV3 y los espectadores pueden llegar a 500.000, 1 millón, como mucho, ¿no? Claro, pero es que un reel, a lo mejor un reel tuyo lo ven 5 millones de personas. Muy y esto fuerte. Es brutal. Y lo hemos notado porque hay un incremento importante en gente joven que acude a la consulta por problemas típicos de mal dormir o de otras patologías. O sea que... Y que vienen a través de las redes en vez de la televisión. Y te lo dicen, ¿no? Te lo he visto en el podcast, lo he visto en el reel, lo he visto en Instagram. Qué fuerte, ¿no? Bueno, hay que adaptarse, ¿no? Para adaptarse a morir. Pues sí ha habido un cambio bestial, ¿no? De la televisión a las redes y que la gente joven vaya... No, y además hay otra cosa que me es fácil, porque me es relativamente fácil, explicar cosas me gusta. Es decir, yo podía haber sido profesor, por ejemplo, podía haber sido periodista. Yo creo que mi vocación de médico, bueno, pero no es tanto, no es tanto. Podía hacer varias cosas. Con lo cual, comunicar, explicar, pues me gusta, me siento bien, ¿no? Y esto, claro, esto se nota, porque esto me da curiosidad. La curiosidad, por ejemplo, por saber qué hacéis, qué grabáis, con qué cámaras grabáis, qué hace este micro, cómo lo vas a editar, el rollo que será editar esto después, porque tienes que ir cortando trocitos que sean buenos. A ver qué cortas y qué no cortas. Sí, bueno, debes tener a alguien que lo haga por ti, ¿verdad? Di la verdad. Bueno, claro. Me pagas a alguien para que lo haga. Es un trabajo durísimo. Todos necesitamos equipos, pero sí el montaje... Durísimo. Pero esto me gusta, ¿sabes? Me gusta porque soy curioso, ¿no? Me gustan las nuevas tecnologías, por ejemplo, ahora con la IA. La IA estamos empezando a mirar cómo emplearemos la IA para hacer la visita y que el programa de la IA sepa dilucidar entre lo que hablamos desde el punto de vista médico y de lo que hablamos desde el punto de vista más de anécdota. Por ejemplo, si tú me dices, oiga, que no duermo, y yo te digo, pues mira, el otro día visité a tal señor que tampoco dormía. Esto después, el programa, la IA, me hace el resumen de la historia clínica, solo deja la parte clínica y desecha todo lo que... Es brutal esto, son avances. He tenido la suerte de vivir una época, claro, yo nací en el año 48, que era justo la posguerra, pero claro, todo lo que ha venido después pues ha sido pasito a pasito. Yo no he vivido ninguna guerra, yo he tenido la suerte, bueno, yo viví en la dictadura de Franco, que ya me dieron. Ya te tocó... me tocó correr, pero después hemos tenido mucha suerte. Yo creo que mi generación somos muy privilegiados y los cambios tecnológicos que hemos vivido... Sí, la evolución que ha habido. Ir con el papel y la libreta, que todavía la llevo, el papel y la libreta siempre. A mí me gusta llevarlo, pero sí que es verdad, ¿no? Desde Internet que llegó a finales. Primero los ordenadores, cuando ya empecé la unidad de sueño, claro, los primeros ordenadores que vi fueron en Estados Unidos. Allí tenían algunos Mac
que utilizaban en las universidades y en los hospitales. Aquí no había todavía. Muy poco después de yo volver, empezaron los Amstrad, no sé si te acuerdas, unos tochos grandes y unos programas muy divertidos que yo me gustaba, ¿no? Y enseguida empecé también a toda esta tecnología y mira dónde estamos ahora. Sí, sí. ¿Qué estamos haciendo? Sí, sí. Ahora todo es mucho más fácil. Sí, y a la vez es un reto, ¿no? Porque es fácil, pero... Bueno, tienes no como que fácil, maximizarlo, ¿no? Es como, bueno, yo te doy las herramientas, pero a ver qué eres capaz de sacar, ¿no? Sí, sí. Sí, porque además las redes pasa algo, que es que es un buen medio para comunicar, pero la desventaja es que todo el mundo puede opinar, ¿no? Sí. Y evidentemente las opiniones son siempre respetables. Tú no puedes decir que no a una cosa si es una opinión. Ahora, el problema es que muchas veces gente que no tiene una consistencia científica explica cosas científicas. Sí. Y si te fijas ahora en sueño, todo el que mundo fijarse habla, más, todo el mundo dice... Claro, tú tienes que saber quién te habla de sueño, ¿no? Sí. Porque unos podrán seguro y otros pues emitirán opiniones que son respetables, pero no te las creas, ¿eh? Claro, al final también hay mucha más cantidad de vídeos, no es como los libros, que hay miles de libros hoy en día que se escriben al año, ¿no? Y luego hay que saber descifrar cuáles son los que valen la pena leer, ¿no? Exacto, por ejemplo, mi amigo Miralles, ¿no? Tu amigo Miralles, que hemos hablado de él. Qué gran hombre, inteligentísimo. Muy inteligente. Hemos colaborado mucho con los libros. De hecho, él me escribía los libros casi, ¿eh? Yo le explicaba y él escribía. Y él te escribía. Es buenísimo. Sí. Sí, ha escrito además, bueno, me dijo que antes de llegar a ser mínimamente conocido ya había escrito 40 o 50 libros. Espectacular. Yo lo conozco desde muy joven, ¿eh? Y la verdad es que bueno, yo creo que es un tipo muy inteligente, como tal, pues con sus problemas de gente muy inteligente. Muy inteligente. Pero una gran persona como amigo. Que me ha dicho que te preguntara ahora vamos a cambiar de tercio, espero no olvidarme que tengo que volver al sueño. No pasa nada. Por el folk. Que no sé si ya lo habéis dejado definitivamente explico toda la historia de dónde viene. Que viene de Estados Unidos. Antes incluso, sí. Yo cuando tenía 14, 15, antes incluso 12, 13 años, mis padres me apuntaron a los Minyons Escoltas, que eran los Boy Scouts de aquella época. Entonces allí íbamos de excursión, cantábamos canciones y a mí me gustaba mucho cantar. Y ya allí empezamos con 3 amigos más a tener un pequeño grupo y cantábamos canciones del repertorio de los Boy Scouts, de ir a montaña, excursiones, todo esto, ¿no? Y eran en catalán, claro, porque era el idioma que hablamos, ¿no? Después tuve la suerte de ir a Estados Unidos y fue en el año 66-67, en un intercambio de estudiantes. Y allí aprendí muchas cosas de la música de aquel momento. Claro, la música de aquel momento, en el año 66, eran Monday, Monday, na, na, Mamas and the Papas, Beach Boys, The Byrds, The Hollies, Buffalo Springfield, toda esta gente, que eran después los gestores de lo que fue el gran movimiento del sur de California de aquellos años, del folk rock. Y allí aprendí a tocar la guitarra y a cantar estas canciones, que las aprendí en inglés. Cuando volví, entonces, junto con otros amigos que también habían tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos por aquella época y conocían este movimiento, que era el movimiento de folk rock, unos muy ligado a la canción de protesta. Aquel momento era cuando emergieron los hippies, pero los hippies aquí solo se han quedado lo del amor libre, pero esto poco, ya te digo yo, poco, mucho hablar, pero poco, pero era el momento con cambios sociales muy importantes. ¿no? Se reivindicaba la libertad de la gente de color, se reivindicaba cosas culturales, mi California, porque me tocó California, en aquel momento era un paraíso, no había obesos, todos hacíamos deporte y tocábamos la guitarra. Entonces, al volver fue cuando empecé a traducir canciones con este grupo de amigos y formamos otro grupo entonces en aquel momento. Y a partir de aquí hemos ido cantando hasta hace 2 años. Hemos grabado 156 canciones, todas de este repertorio de folk. Algunas muy conocidas, que todo el mundo conoce todavía ahora, ¿no? Una de ellas es Puff the Magic Dragon, Puff era un drag magic, que la gente todavía llora cuando la escucha. Pero esto ha sido mi hobby, ¿sabes? Este es mi hobby y la verdad es que... Y habéis ido haciendo conciertos y todo, hemos me has dicho, durante años. Muchos años, hasta hace 2 años, que decidimos terminar
porque yo pensé, bueno, ahora tengo 77, tenía 75 y pensé, bueno, tú no puedes, estás haciendo algo que lo haces porque te ha gustado y te gusta. Además, lo hemos hecho muy bien porque como soy un poco neurótico y obsesivo, teníamos que hacerlo muy bien, porque si no, no salíamos al escenario, para desafinar y había otros. Teníamos que hacerlo muy bien. Entonces, claro, lo habíamos hecho muy bien, la gente nos reconocía, teníamos mucho prestigio y decidí que teníamos que terminar, porque no podíamos terminar decrépitos, ¿sabes? Porque cuando uno se hace mayor, los dedos no corren igual, la mente no corre igual. Como Guardiola, ¿no? Hay que irse del Barça cuando has ganado todos los títulos. Lo has entendido súper bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, decidimos hacer una gira por toda Cataluña, en todos los teatros muy bonitos de estos típicos que hay en cada ciudad. Llenamos en todos y al final hicimos la despedida, que fue en el Palacio de la Música. Allí vino Francesc Miralles, allí vino Serrat, allí vino en aquel momento Ada Colau porque era la alcaldesa y le gustaba la música. Yo no la invité, pero a ella le gustaba mucho. Y mucha gente que nos quería, ¿no? Y allí fue genial porque llenamos el palacio y allí nos despedimos. Y además la gira se llamaba Adeu Paf, Adiós Paf, Paf es el nombre del dragón, ¿no? O sea que todo ligaba. Y hasta aquí mi historia musical, que ha sido mi hobby, pero me ha gustado mucho. Y luego en casa sigues tocando, ¿no? Bueno, claro, la guitarra siempre está allí. Y en casa de algún amigo, alguna fiesta, alguna cosa todavía. Pero no con la misma intensidad, Porque claro, ¿sabes qué pasa? Mucha gente nos pregunta, mucha gente me pregunta, porque éramos un grupo de 3 y después, claro, para la gira final hicimos un grupo bestial de 8 músicos que nos convertimos en amigos. Porque claro, 2 años juntos, ensayando cada semana, era como una familia, ¿no? Teníamos a Magali Datzira, que era la contrabajista, de la cual conocimos 3 parejas distintas en 2 años. A Guillem, que era el guitarrista, pues conocimos el nacimiento de su hijo. Es decir, había actividad de familia. Gloria Maurel, que es la baterista brutal, que ahora está con Muguruza por todo el mundo. También conocimos varias vicisitudes de su vida. Todo es un poco así, ¿no? Y esto era la gran familia. Entonces, ¿sabes lo que no te va a faltar, básicamente? Porque la gente me dice, pero no te va a faltar salir al escenario, el hecho de que veas salir delante 1000 personas y que todos sepan las canciones y te aplaudan. Y la verdad es que esto no lo he hecho nada de menos. Y no lo echo de menos también porque es verdad, tengo la oportunidad de seguir subiendo los escenarios. No de otra forma, pero sí para hablar, ¿no? Eso no has parado de hacerlo. Claro, o sea, las actividades delante de la gente, sigo haciéndolo, ¿no? Hace muy poco, en Tarragona, para una fundación que recauda fondos muy seria para el Alzheimer, muy buenos, son buenísimos. Allí también teníamos casi 1000 personas delante, ¿no? Claro, esto te complace, ¿no? Pero lo que no te va a faltar es la familia. Y la familia son los músicos. Y no te va a faltar los ensayos. Claro, porque cada semana íbamos a un lugar de ensayo, entonces allí nos explicábamos cosas, les compraba croissants para desayunar. Era una familia. Aún y así, el vínculo fue tan grande que seguimos viéndonos muy frecuentemente. Todos, pero no para tocar, sino simplemente para hacer croissant, ¿no? Para el croissant, vienen por el croissant. Oye, ¿cómo relacionas la creatividad y el sueño? O sea, ¿qué nivel de influencia tiene sobre la creatividad, ya sea alguien que componga, que escriba como Miralles y el sueño? La verdad es que las capacidades de las personas yo creo que se juntan y que emergen hacia un lado concreto, ¿no? Es innegable que la música o la creatividad en la música me ha ayudado muchísimo en la comunicación de la actividad del sueño. Un poco también la curiosidad para saber cosas nuevas desde el punto de vista de música también me ha llevado a saber cosas nuevas desde el punto de vista de la tecnología que utilizamos para estudiar el sueño o simplemente los conocimientos, ¿no? Va todo muy ligado. Yo creo que la vida de las personas, cuando llegamos a un momento donde hemos conseguido cosas que puedan ayudar a los demás, siempre vienen de un conjunto de situaciones, virtudes, amistades, todo lo que se llama la epigenética, todo lo que nos envuelve y que nos lleva hacia un camino determinado. ¿Y no dormir bien nos afecta en nuestra creatividad?
Evidentemente. Entiendo que en todo, pero bueno, ahora vamos con la creatividad. Sí, no, está bien, la creatividad es muy importante, es decir, es desarrollar lo que uno sea capaz de hacer, ¿no? Los potenciales, ¿no?, que tenemos desde el punto de vista genético y los adquiridos, porque también hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Mira, el sueño es un taller, para entendernos y haciéndolo muy fácil. El sueño es un taller de reparación, es decir, ¿qué pasa mientras dormimos? Pues el cerebro repara todo lo que ha gastado durante el día. Sí. Y no solamente repara la parte física, que es verdad, si tú estás muy cansado y duermes, pues al día siguiente volverás a estar listo para volver a cansarte. Sí. No solamente repara la parte, dijéramos, física, de musculatura, sino la parte mental también. Por ejemplo, mientras dormimos, configuramos la memoria. Todo lo que durante el día aprendemos, durante la noche, lo juntamos y guardamos lo que no nos interesa y en cambio desechamos lo que no nos interesa. En el cerebro hay un sistema de lavado, como una lavandería, que desecha lo que no quiere. Y una de las cosas que ahora se sabe es que este sistema, que es el sistema linfático, desecha proteínas que si las acumulamos pueden llegar a desarrollar un Alzheimer, porque evolucionan mal, dijéramos. Por tanto, el sueño es este taller de reparación. Lógicamente, si tú este taller no lo tienes en marcha las horas que necesitas, evidentemente las consecuencias las tenemos al día siguiente. Y no solamente en la ejecución de cosas físicas, sino en la ejecución de cosas mentales. Y una de ellas es la creatividad. Tú, si no duermes bien, serás incapaz al día siguiente de crear. Mira, yo soy muy amigo bueno, la música me ha llevado a ser amigo de muchísima gente conocida que cuando empezamos no éramos conocidos. Uno de ellos es Juan Manuel Serrat. Cuando él empezó, empezábamos nosotros y nadie nos conocía a nadie. Y empezamos juntos y seguimos siendo grandes amigos, ¿no? Y Juan siempre lo dice, para estar bien capacitado, para poder pensar, para poder escribir, para poder cantar, necesita dormir bien, ¿eh? Porque si no, su sueño le traiciona y al día siguiente está fatal. Y esto te lo dicen muchos, no sé, Sabina, por ejemplo, Joaquín también explica lo mismo. La gente que de alguna manera valora el dormir porque lo relaciona con su creatividad. Quien duerme mal no será capaz de crear nunca nada. Eso, digamos, la parte de la mente, ¿no? El crear, y luego está la parte deportiva, que te oí decir también física. En algún podcast que Messi y Cristiano Ronaldo dormían hasta 11 horas al día. Y dije, madre mía. Sí, claro, y esto se entiende por esta misma razón. Si el sueño es una reparación de tipo físico, lógicamente hay estudios y muy buenos. Nosotros hemos hecho estudios. Tenemos una fundación que dirige mi hija, Carla Estivil, y allí hemos hecho muchas investigaciones sobre deportistas y el ejercicio que realizan. Por ejemplo, hemos preparado el sueño de la selección española de hockey sobre hierba. Hemos preparado equipos de tenis que compiten. Preparamos hace muchos años a Alex Cribillé cuando ganó el campeonato del mundo en Japón. Preparamos también a jugadores del Barça cuando fueron a jugar el Mundialito también a Japón. Es decir, tenemos mucho. Hemos estudiado una persona que ha subido al Everest, otro que ha corrido el Dakar, mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el deporte, el rendimiento deportivo es muy, dijéramos, es muy fuerte, necesitan mucha preparación, ¿no? Ellos tienen la preparación de tipo físico y técnico, ¿sí? Por ejemplo, tú a Messi no le expliques nada de técnica, pero le tienes que decir que duerma bien, porque si no, todo lo que sabe no lo podrá explicar. Y Messi es el ejemplo máximo, pero cualquier otro deportista, incluso alguien que quiera jugar bien a pádel y tiene un partido este final de semana, la recomendación es que el día antes duerma las 8 horas perfectas para poder rendir al día siguiente. Porque además se ha demostrado también que si tú duermes mal, tienes más propensión a tener lesiones musculares. Y esto se ve continuamente. Mira, hicimos un trabajo también muy bueno en la Fundación Blume, que preparaban a las chicas de baloncesto, que eran buenísimas, tenían en aquel momento 16 años, son las que ahora son campeonas de muchas cosas. Pues estas chicas, claro, 16 años, ¿no? Los entrenadores apretando horas de entreno, pero claro, tenían que compaginarlo con las horas de estudio, ¿no?
Pero claro, 16 años, ¿no? ¿Qué necesitaban? Bueno, pues que cuando terminaban, primero se levantaban muy pronto para empezar a entrenar, después estudiaban, volvían a entrenar, hacían la siesta, volvían a entrenar, volvían a estudiar y a las 8 de la noche las dejaban libres. Ajá. ¿Sabes qué hacían, no? Pobres hijas, el móvil, las amigas, los novios, claro, porque necesitaban vida social. Sí. Estas chicas dormían aproximadamente un promedio de 6 horas. Estas chicas tenían casi un 70% de lesionadas en su equipo. Entonces solamente les explicamos esto a los entrenadores, les dijimos, déjales dormir 1 hora más, solamente 1 hora más. Y las lesiones se redujeron en más de un 50%. Oh. Brutal. Y digamos, si haces deporte al nivel de Messi o alguien así, duermes mucho, ¿te puede afectar en la longevidad de tu vida el haber dormido bien, aunque hayas hecho mucho deporte? ¿O ya el hecho de hacer mucho deporte, aunque duermas bien, puede afectar en no ser tan longevo? La verdad es que los estudios que tenemos hoy en día serios sobre cómo afecta el dormir bien al rendimiento físico son, bueno, apabullantes, es decir, son positivos a más no poder. Por ejemplo, cuando te digo que Messi y Cristiano Ronaldo dormían 11 horas, nos referíamos básicamente que eran 9 nocturnas más una siesta de 1 hora y media antes de los partidos. Pero es que es verdad que también, aunque no seas deportista de élite, el solo hecho de dormir bien, claro, recuerda, el sueño es un taller de reparación y psíquica y física, con lo cual si tú duermes bien durante toda tu vida tienes muchas más posibilidades de ser longevo, porque te va a prevenir de enfermedades, te va a prevenir de enfermedades físicas y enfermedades mentales. Claro, hoy en día estamos sometidos todos a una presión externa, de cantidad de responsabilidad, a vida trepidante. Claro, problemas de salud mental cada vez se hablan más en jóvenes ya. Sí. Antes solo era una cosa pues de vez en cuando, ¿no? Claro, pero esto condiciona cómo vamos a ser dentro de unos años. Y es muy divertido porque no sé si he leído una noticia hace poco, ¿no? Que en Cataluña me parece que había bastantes, más de 100 personas con edad superior a 100 años. Y cuando les preguntan, ¿pero usted qué ha hecho para dormir? Aquí he dormido mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Una de las cosas que decían, sí, sí. He dormido mucho y bien, sí, sí. O sea que hay que dormir sí o sí. Y no hay otra, no hay otra. En las redes a veces salen descerebrados, ¿no? Que te dicen, no, duerme 5 horas que así ganarás más dinero. Sí, ¿no? Sí. Esto es tan estúpido. Lo del el famoso bueno, de 5 a.m., ¿no? De levantarse a las 5 de la mañana. Claro, sí. A mí levantarse a las 5 me parece genial. Si has ido a dormir a las 9, perfecto. Exacto, ¿no? Aquí está, lo has entendido muy bien. Y bueno, si tú te levantas a las 5, has de ir a dormir a las 9 para dormir las horas correctas. Entonces sí que... Pero esto es divertido porque, ¿te acuerdas que era Cruyff que lo decía? No, Guardiola, sí. Guardiola decía, sí, hay que levantarse pronto, muy pronto, para rendir bien al día siguiente, ¿no? A la mañana siguiente. ¿No? Y Carlos Reixac, que es este magnífico otro jugador, que es muy burleta, y dice, sí, esto es lo... Sabes que él iba tranquilo por el campo, ¿no? Que él decía que correr era él cobardes, se lo tomaba, ¿no? Con calma. Sí. Pues Reixac un día dijo, cuando le preguntaron, ¿no? ¿Qué le parece esto que dice Guardiola, de que hay que levantarse muy pronto, ¿no? Dice, sí, a mí me pasa, ¿no? Yo si me levanto muy pronto, a las 12 tengo sueño. Claro. Es verdad. Si tú quieres levantarte a las 5, a las 9 tienes que dormir. Claro. Pero esto también es curioso, porque fíjate, Pep Guardiola, yo también lo conozco, por casualidad llevaba a sus hijas a la misma guardería que mis nietos y había coincidido con él, ¿no? Y hablábamos alguna vez del tema del sueño, ¿no? Claro, pero él estaba muy encima de los jugadores para saber si estaban durmiendo. Si estaban durmiendo o estaban de fiesta, ¿no? Sí. Bueno, era una de las cosas que él valoraba para saber el rendimiento que tendrían, ¿no? Que durmieran bien. Sí. Bueno, de hecho hizo un cambio rápido, me acuerdo en la época con Ronaldinho, que era un gran jugador que yo creo que cambió la dinámica del Barça porque le dio alegría. Totalmente. Pero lo sacó seguramente porque no era de los que dormían. Sí, sí. Sí, hay excepciones, ¿no? Pero bueno, también, ¿quién era el otro? Rivaldo también. Rivaldo. Pero el otro que vino antes, Romario. Romario que se iba a las 5 de la mañana a dormir. Bueno, claro, Romario no corría, pero hacía otras cosas y ya está. ¿no? Son excepciones, ¿no? Pero los que rinden más son los que duermen mejor, ¿eh? Sin lugar a dudas, ¿eh? Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, Pujol. Pujol era un tipo
aparte de fuerte, era un gran dormidor, un gran defensor de dormir las horas correctas. Pero también lo eran Busquets, también lo eran, lo era Iniesta, lo era Xavi. Toda esta gente que dormía, que jugaba tan bien, son gente que han respetado muchísimo, muchísimo el dormir. Vamos a ver ahora cómo podemos conseguir dormir y no despertarnos. Pero antes también, vinculado a lo que estábamos hablando, digamos, las horas de dormir, ¿no? De pequeñito, parece que haya una curva así, como que de pequeños tenemos que dormir muchas horas, y ahora te he oído decir también que la gente mayor no tiene que dormir tantas horas, o no se tiene que agobiar por pensar que no está durmiendo las horas. Exacto, esto es así. ¿Es algo que es así? Sí, pero tiene una razón científica, es decir, no es porque sí. Bueno, primero de todo, o añadiendo, yo lo que te cuento no son mis opiniones, yo no opino. Yo soy un científico. Investigación. Que te explico lo que la ciencia me ha enseñado, ¿no? Entonces, en esto de las horas de sueño, hemos de retomar la idea de que el sueño es un taller. Sí. Si entendemos que el sueño es un taller de reparación y restauración, sabremos que en función de la edad necesitamos un número determinado de horas. Por ejemplo, un niño de 5 años que se mueve mucho, gasta mucho físicamente y aprende mucho, es decir, el coco le va aprendiendo brutal, claro, necesita que el taller funcione 11 horas. El adolescente necesita 9. Porque todavía se mueve mucho y aprende mucho. Un adulto necesita entre 7,5 y 8. Solo hay un 5% que con 6 horas tiene suficiente. Pero este 5%, que es genético, duerme 5 o 6 horas todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. No sirve aquello de decir, no, yo de lunes a viernes duermo 5 horas y después recupero el final de semana. El sueño no se recupera. Nadie dice, yo solo como los lunes y después ya comeré el domingo, ¿no? Ya recuperaré. El sueño pasa lo mismo. Y siguiendo esta misma idea de que el sueño es un taller, evidentemente, a partir de los 65 o 70 años, como ya no nos movemos tanto, físicamente no gastamos tanto, ya no aprendemos tanto, porque ya sabemos muchas cosas, con 6 horas y media tienen suficiente, pero han de completar estas 6 horas con 1 o 2 pequeñas siestas durante el día. Claro, esto es un nuevo avance muy importante, Ivonne, porque sabes que mucha gente mayor toma pastillas para dormir. Claro, ¿y por qué toma pastillas? Bueno, pues que ellos piensan, y es cierto, ¿no? Cuando soy joven tengo mucho sueño y poco tiempo para dormir. Ahora que soy mayor tengo mucho tiempo para dormir y poco sueño. Dame algo. ¿Sí? Y aquí es donde los médicos hemos de decir, no necesita más. Si usted se va a la cama a las 10 de la noche y se levanta a las 4, le parecerá que tiene insomnio. Claro, pero es que de 10 a 4 son 6 horas y durante el día va a hacer un par de siestas pequeñitas, con lo cual intente ir a dormir un poco más tarde para levantarse un poquitín más tarde y así evitamos que la gente mayor tome se levante a las 4 de la mañana y pida medicamentos. ¿no? O sea que sí que es normal, digamos, que una persona de más de 65 duerma 6 horas y que haga un par de veces. Pero la manera de saber si lo que hemos dormido es suficiente o no, porque también es verdad que hay gente más mayor que duerme 7 o 8 horas, y esto también son normales. No, la manera de saber si realmente lo que hemos dormido es suficiente, solo tenemos que fijarnos en cómo estamos durante el día. Si tú duermes 6 horas y durante el día estás con energía, buen humor, rindes bien, llegas a la noche, incluso un amigo te dice, oye, vamos al cine a ver tal película, tú dices, vale, no pasa nada, vamos a ir. Quiere decir que llegas bien al final de la noche, es que el taller ha funcionado correctamente. O sea, que tienes que, digamos, adquirir conciencia del día a día. Tú mismo has de ser, tú mismo has de ser tu juez, ¿no? Tú has de valorarte a ti mismo cómo llegamos al final del día. Si durante el día estás irritable, de mal humor, te peleas con todo el mundo, vamos mal. Controlas y duermes bien. Entonces, ¿cómo conseguimos dormir esas 7 horas y media, 8, lo que hace falta? Porque igual hay gente que te puedes despertar a mitad de la noche, te cuesta dormir. Mucha gente. ¿Cuáles son los trucos para poder decir, como Puyol, yo voy a dormir mis 8 horas o 9? Esta es la pregunta más importante, pero antes hay que hacer un pequeño preámbulo. Es decir, cuando uno duerme mal, es un síntoma. Es decir, dormir mal, el insomnio, dormir mal, con un sueño poco reparador o corto, significa que siempre hay una causa que lo provoca. ¿Correcto? Hay más de 40 causas que provocan mal dormir.
Algunas son muy normales, como la gente que toma 10 cafés o 10 colas duerme mal. La gente que toma drogas, estimulantes, cocaína, Red Bulls en exceso, duerme mal. La gente que trabaja de noche y tiene que dormir de día, duerme mal. La gente que tiene enfermedades, por ejemplo, Alzheimer o enfermedades psiquiátricas graves, todas estas personas duermen mal. Pero la causa más importante no es una enfermedad, es lo que nos ocurre a la gran mayoría de las personas, y es, en función de cómo vivimos el día, tendremos un tipo de dormir o tendremos otro. Si nosotros vivimos un día con unas rutinas ordenadas, levantarnos siempre a la misma hora, que nos toque el sol por la primera hora de la mañana, hacer un poco de ejercicio, ir andando al trabajo o bajar una parada antes del autobús, si vamos en un autobús. Después, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un mendigo, pobre. ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Claro, porque entonces así dejas que tú cenas, y cenar pronto. Muy importante cenar pronto. Para intentar dejar pasar ese rango de horas. Correcto, es lo que ahora se han inventado como gran esto cosa, de las 12 horas hasta que desayunes, ¿no? Sí, el ayuno intermitente. Esto lo hacía tu bisabuelo, el mío seguro, que es que... Con el sol se iban cenaban y se iban a dormir. Y cenaba poco, una sopa y un trozo de queso. Y hacía el ayuno intermitente, es decir, dejaba que el estómago estuviera tranquilo para dejar que todas las bacterias que tenemos, que es la microbiota, funcione y nos produzca defensas, todo lo que es necesario para vivir bien. Entonces, estas son las rutinas durante el día. Pero lo más importante es que, debido a que nosotros vivimos el día en función de nuestra forma de ser y lo que nos toca vivir. Claro, hay la forma de ser muy habitual de la gente, pues, que es alegre, animosa, con ganas de hacer cosas, con empuje, con ilusión. Pero normalmente la gente también es muy responsable, muy autocrítica, da vueltas a las cosas, se preocupan de todo, anticipan la ansiedad, y esto muchas veces nos lo han inculcado incluso, hay que ser responsables, hay que hacer bien las cosas, ¿sí? Claro, vivimos así. Claro, si vivimos así, llegamos a la noche cargados de tensión y estrés, porque no vivimos solos, sino que nos afectan los elementos externos que nos tocan vivir, que básicamente son de tipo laboral, de tipo afectivo y de tipo social, es decir, el resumen de la vida de cualquier persona. Entonces, para que toda esta carga que nos produce tensión, estrés, ansiedad, pueda hacer que el cerebro se desconecte antes de dormirnos, hay que tener lo que llamamos la idea de que el sueño no viene de golpe. El sueño se prepara. Claro, tú puedes estar hasta el último momento del día. Voy a preparar el podcast, que mañana viene el Miralles y después viene el Estivil, tengo que estar bien, tengo que hacerlo bien hasta última hora, entonces, son las horas de ir a dormir, te pones en la cama, a ver qué le esperando que el dios Morfeo te venga y te apriete las tuercas del cerebro y te haga dormir. No puedes, ¿no? No puedes. El sueño no viene de golpe, no hay un interruptor que desconecta de la vigilia, que es actividad, al sueño, que es inactividad. Entonces necesitamos preparar este sueño. Con lo cual, dos cosas, solo dos ideas. La primera, que hay que hacer una actividad, cenar pronto, para poder, por ejemplo, un horario estándar podría ser ir a dormir a las 11 y despertarnos a las 7 de la mañana. Vale. Estas 2 horas antes, cenamos a las 8, 8 y media, y 2 horas antes de acostarnos hemos de hacer una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad profesional. Tú, prohibidísimo, mirar podcast, mirar la tele, nada que tenga que ver con tu trabajo. Nada que tenga que ver con esto. Claro, tú has de hacer algo aburridísimo. Sí. Léete... un libro aburrido, te voy a decir. ¿Sí? Platero y yo, te recomiendo, algunos interesantísimos, ¿sí? Don Quijote, ¿sí? Claro, algo que sea bueno, pero que no te interese mucho, con lo cual desconectarás. Claro, esto es fácil de decir y muchas veces difícil de hacer, pero hay que intentarlo. La segunda y muy importante es que... Perdona, entiendo que además de que sea algo aburrido que yo lea, porque me dedico a esto, pero digo para que quede claro a los jóvenes que nos estén oyendo o viendo, entiendo que tampoco es saludable que estén las 2 últimas horas antes de las 11 mirando la tele o las redes o las pantallas, porque eso nos acelera. No solo a mí, por lo que me dedico. Este era el segundo punto. Vale. He explicado que eran 2. El primero, preparar el sueño con algo que no tenga nada que ver con nuestra actividad profesional. Por ejemplo, un estudiante no puede estudiar antes de irse a la cama. Tiene que hacer algo aburrido. Mejor estudiar a primera hora. Claro, o antes. Sí.
que esto también por los horarios que en nuestra sociedad es horrible, ¿no? Porque yo he vivido en Estados Unidos varias veces y allí, claro, a las 6 de la tarde salíamos del colegio a las 3, hacíamos ejercicio importante por la mañana y después cenábamos a las 6. Claro, después teníamos tiempo o bien de salir con los amigos o estudiar. Claro, y nos íbamos a dormir a las 10 y nos levantamos a las 6, claro, eran 8 horas. Aquí todo esto lo tenemos muy liado todavía. Entonces, la segunda situación que hay que intentar evitar, pero hemos de saber dónde estamos, ¿eh? Tampoco vamos a ser tan utópicos para decir, no, todos los adolescentes, todos los jóvenes, todos los adultos, todos los ancianos, toda la gente mayor, que ahora antes estaban enganchados en la tele y ahora están enganchados en el móvil, ¿eh? Yo tengo pacientes y veo pacientes, hombres de 80, 90 años, que van, que se han adaptado muy bien a las nuevas tecnologías. Si salen aquellas chicas estupendas, ¿no? Que a los abuelos nos gustan tanto, ¿eh? Piensas en la juventud, en la juventud. Claro, se enganchan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las pantallas, la luz de las pantallas tiene dos inconvenientes. Uno es la emisión de la luz. Sabemos hoy en día que para que el sueño venga con facilidad, el cerebro tiene que fabricar una sustancia que se llama melatonina. Y esta sustancia se fabrica cuando la luz del sol se está poniendo, es decir, cuando se vuelve de color anaranjado. Entonces el cerebro empieza a fabricar melatonina. Es decir, no necesitamos luces fuertes antes de irnos a dormir. Claro, el móvil produce una luz, pero por ejemplo, es peor incluso las pantallas o incluso la televisión, que se puede ver siempre que esté un poco alejada, no en la cama, y siempre con una luz más bien tenue, de color amarillento o rojiza al lado, para favorecer o dejar que el cerebro siga produciendo la melatonina. Y en el caso de los móviles, claro, es imposible ir en contra, porque yo te lo diré y tú dirás, sí, voy a intentarlo. Tú no podrás, aunque seas consciente, aunque seas el Miralles que nos ayuda a escribir todos los libros del sueño y se lo sabe todo muy bien esto. Nadie o casi nadie tendrá la voluntad de decir, no, yo a las 8 de la noche fuerza de voluntad cierro todo esto y me voy a la cama leyendo un libro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que ser tolerantes también, tampoco hay que ser fundamentalistas en nada. Y entonces la recomendación es, primero de todo, estos móviles de hoy en día, los celulares de hoy en día, todos tienen la capacidad de poner modo noche, que significa que la luz es mucho más tenue, con lo cual ya no tenemos esta luz. Y después sí que esto es un ejercicio un poco de voluntad, que es limitarnos el tiempo. Tú dices, vale, lo voy a mirar media hora y me pongo la alarma, ¿sí? Y al cabo de media hora ser capaces de dejarlo. Esto se puede conseguir y si hacemos esto dormiremos mucho mejor. Evitaremos, y vuelvo atrás, porque te piensas que me he perdido, ¿no? No. Rollo, ¿no? Sí, porque me has preguntado qué podemos hacer para dormir bien. Entonces te he contado todas las causas y la más importante, esta era cómo vivimos el día, y lo que te acabo de contar son las normas que llamamos normas higiénicas de sueño o también las rutinas para dormir bien. Y todo esto te lo explico gratuito. Todo gratuito, ¿eh? Porque tú piensas esto en la consulta. Esto en la consulta y ahora todo lo que, a todos los que se lo vas a regalar ahora. Ya me parece bien, me parece súper bien. Hombre, pero necesitarás más ayuda que solo... Claro, porque a veces hay problemas un poco más duros o más difíciles. Por esto es tan importante explicarlo todo, ¿no? Muchas veces, mira, cuando muy al principio, yo aprendí, como te he dicho, en Detroit, en Estados Unidos, y una de las cosas que aprendí fue trabajando con un pediatra que es Richard Ferber. Con él hicimos investigaciones para enseñar a dormir a los niños. Entonces esto hizo que él escribiera un libro súper famoso en todo el mundo, y yo pude hacer un libro aquí que es el Duérmete Niño, que hemos vendido más de 4 millones de ejemplares. Pues ahí hay unas técnicas que son las que explicamos para que el niño duerma bien, y son unas técnicas que la Sociedad Americana de Pediatría recomienda, es decir, es algo científico, ¿no? Entonces, la anécdota era que cuando yo volví, empecé a explicar todo esto a mis pacientes, ¿no? Y después, cuando empezamos a decidir que quizás sería bueno hacer un libro, mis compañeros pediatras me decían, ¿pero por qué lo explicas? ¿Que no ves que si lo explicas no vendrán a la consulta? Pero claro, la repercusión de poder explicar esto a todo el mundo, claro, yo no podía haber visitado 4 millones de personas. En cambio, sí sé que 4 millones de personas se han beneficiado de estas técnicas o de esta ayuda. Y una cosa, en el día a día también decías lo que es la gestión del día.
Entiendo que si llevamos una vida muy acelerada, que es lo que pasa normalmente en el primer mundo hoy en día, necesitas imperativamente esas 2 horas para relajar. Pero ¿se puede hacer algo o crees que deberíamos de hacer algo la sociedad para intentar que esa vida ajetreada no fuera tal? ¿O nos tenemos que adaptar a lo que tenemos cada uno? Esto es, en parte, podría ser utópico, porque yo te podría decir, no, hay que conseguir que las autoridades, por ejemplo, sanitarias o que nos gestionan, hagan que los horarios sean más adecuados para poder conciliar familias, para poder... Claro, esto es lo ideal. Claro, lo ideal sería que tuviéramos los horarios de Francia o los horarios de Inglaterra, ¿no? Incluso te diría que los horarios de Portugal o Italia, que son países muy vecinos y en cambio a las 8 cenan y a las 10 ya no te dan cena. Claro, aquí cenamos a partir de las 10 de la noche. Esto es horrible. ¿Qué pasa? Sí, nosotros los especialistas en sueño, por ejemplo, con los cambios horarios siempre metemos el rollo de que no queremos cambios, que nos dejen el que estamos, porque si no el cerebro, bueno, de alguna manera lo nota, ¿no? Pero claro, este cambio para fijar un horario, que sería el que estamos ahora, que es el más adecuado, claro, necesita también que las escuelas terminen antes, que los trabajos terminen antes, que toda... Mira, antes hablábamos de los deportes, ¿no? Y uno de los trabajos que hicimos, Carla, mi hija, en la investigación de la Fundación, hizo un trabajo muy bueno con la escuela de tenis de un club de tenis de Barcelona, que es el Barcino. Claro, allí había chavales desde 14 a 17 años. Claro, estos chavales empezaban a practicar, porque antes iban los más pequeños, a las 8 de la noche. Claro, y jugaban a tenis hasta las 11 de la noche. Claro, todo esto, cambiar todo esto es imposible, es muy complicado, ¿no? Muy complicado, pero bueno, tenemos que lograrlo. Es complicado, ¿no? pero no utópico, porque has dicho que hay otros 4 países importantes de Europa que lo hacen. Es que, entonces, o Estados Unidos, no sería o Canadá, tan... México mismo, es decir, países de habla hispana, o sea, no es esto de que somos los más pringados los españoles, ¿eh? Somos los más pringados, porque somos los que nos vamos más tarde a dormir y que nos levantamos a la misma hora que todos los europeos, ¿eh? Claro, aquí a las 6, 6 y media, 7 se levanta muchísima gente, ¿eh? Muchísimo. Eso habría que hacer una campaña de comunicación entonces con el gobierno, ¿no? Porque el gobierno es el que puede luego transmitir eso a las escuelas, a empresas. Ya nos escuchan, ¿eh? Ya nos escuchan, es decir, no pienses, y además no es un tema de ideologías políticas, ni mucho menos, ¿no? Todo el mundo nos atiende y nos atiende muy bien cuando les explicamos argumentos para poder ir hacia este campo, ¿no? Pero claro, para ellos es muy difícil, muy difícil. Aparte de que entonces sí que utilizarían políticamente algunas decisiones, ¿no? Si un partido dice, bueno, ahora las empresas terminarán a las 4 de la tarde, ya verás que los demás se pondrán en contra, ¿no? Es complicado. Pero hay que ir, hay que ir. Hay que hacerlo, ¿no? La utopía se puede conseguir. Claro. Y te iba a preguntar, no sé si habréis trabajado con él o no, pero en cuanto a investigación del sueño deportivo, creo que una persona que os interesaría, si ya no lo habéis hecho, que no lo sé, es Kilian Jornet. Bueno, Kilian es... Porque no sé si sabes que ha hecho... sé quién es perfectamente. Ha hecho unas locuras el año pasado en los Alpes y este año en Estados Unidos. Que yo si tuviera que hablar 20 días que duerme 3 horas, pero no 3 horas sin haber hecho nada, 3 horas... Después, mira, a Kilian no lo conozco personalmente, lo admiro como yo atleta. Lo conozco, todo lo que me digas se lo transmito, vale, le podemos pues hacer me parece bien, porque tengo miedo por él. Tengo miedo por él, es decir, desde el punto de vista, no lo conozco y supongo que se debe cuidar mucho desde el punto de vista de alimentación, no sé cómo lleva lo del sueño, no lo sé, pero claro, solamente sabiendo que las carreras que hace implica una falta de sueño, esto me produce mucha angustia, de verdad. Yo muchas veces pienso, este chaval pobre puede tener un accidente. Es decir, tiene muchas más posibilidades que tú que yo de tener un accidente por culpa de no dormir. Claro, y él practica un deporte de riesgo brutal. Sí. Aparte de tener unas condiciones extrahumanas, que las tiene, claro, en cuanto al sueño, no sé si las horas que duermes son suficientes para tener este rendimiento, ¿no? Mira, hicimos
hicimos un trabajo muy bueno, con alguien que seguramente Kilian debería conocer, ¿no? Que es, la pobre ahora ya no está con nosotros, pero era una corredora de ultramaratones, una bióloga muy importante. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Sí, quién es. Bueno, ella murió de un cáncer, pobre, pero trabajamos mucho con ella y ella corría estas ultracarreras, ¿no? De montaña, ¿no? Y vino ella y me dijo, oye, Eduard, estoy muy preocupada porque he tenido momentos increíbles donde yo en medio de la carrera no estoy y me equivoco y voy hacia una senda que no es y me da miedo, ¿no? Y es verdad que mucha gente de estas que corre estas ultramaratones o estas ultras carreras de 3 días sin parar, claro, tienen accidentes, claro, confunden a lo mejor un camino, un sendero con un precipicio, y la verdad es que es muy peligroso, muy peligroso. Claro, por otro lado, supongo que a Kilian le lleva esta pasión por la montaña, ¿no? Claro. Y el dominio de la técnica, que esta es otra. Pero lo que estoy seguro es que siempre me da miedo. Dile que me haga caso. Pero estaría bien que le hicierais un análisis de cómo... Bueno, yo creo que en las últimas cosas que ha hecho había algún tipo de médico, no sé si controlándole el tema del sueño, pero sí el tema sangre, alimentación y tal, porque es que es sobrehumano. Ha estado 20 días durmiendo 3 horas y haciendo... Increíble. Miles de kilómetros. Hicimos también otro trabajo en la fundación, ¿no? Con un corredor amateur que corrió una de estas carreras, ¿no? Que duraban 24 horas, solo 24 horas, ¿no? Y él era un profesional que trabajaba con nosotros y hizo esta carrera. Entonces, para ver qué pasaba, ¿no? Y lo teníamos monitorizado, sabíamos qué pasaba. Total, que cuando llevaba unas 18 horas de carrera interrumpida, entonces era cuando tenía que empezar a dormir y no paró y siguió progresando. Entonces, aquí una parte positiva, Al final llegó un momento, después de 20, 25 horas de correr, que entró en un estado de obnubilación, con lo cual se sentó en el suelo y esperó que vinieran las autoridades sanitarias, ¿no? Dijéramos, o los sanitarios que lo pudieran curar, ¿no? Entonces, él les dijo, porque todavía mantenía un cierto grado, y es una de las cosas que le habíamos dicho, que queríamos experimentar, es si le dejaban dormir al menos 20 minutos, solo 20 minutos, ¿qué tal se encontraría después para volver a correr? Y fue espectacular. Es decir, cómo con 20 minutos el cerebro era capaz de recuperar la energía para seguir corriendo. Con lo cual, estos pequeños cambios o incisos para poder dormir eran, de alguna manera, pues, muy beneficiosos. Hicimos más cosas de estas que son muy chulas con deportistas. Yo he hecho esto porque a mí me gusta esto, por eso. He hecho esto 2 veces en mi vida. He corrido la Ultra Trail de Mont Blanc, que es esta que... Sí. Pues una vez estuve casi 32 horas y la otra casi 36 o 37 horas. ¿Qué notabas? Pues mira, hay una anécdota divertida que dicen los americanos, que para ser ultra runner, que es una carrera de montaña de más de 42 kilómetros, tienes que pasar por 4 fases. Si no pasas por esas 4 fases, no eres ultra runner. Entonces, la primera fase es la del cuerpo, que tú empiezas a correr una carrera de estas y las primeras 4 o 5 horas estás bien porque tu cuerpo se ha entrenado y está preparado. Pero llega un momento que el cuerpo ya dice, aquí hay algo que no va bien, y entonces pasas a la mente. Entonces la mente empieza a trabajar cuando el cuerpo se nota cansado y la mente empieza a decirte, tranquilo, Ivonne, te has entrenado, estás preparado, tú sigue, que esto ya lo has hecho más veces, no has hecho una carrera tan larga, pero la mitad sí, puedes aguantar 15 horas seguro. Y entonces la mente va trabajando. Llega un momento que la mente se cansa. Dice, bueno, y entonces pasas al corazón, que es esto lo voy a hacer por mis hijos, esto lo hago por lo que es la parte emocional, donde te sale el que lloras. O sea, en las carreras estas, en algún momento lloras, sí, porque te vienes abajo, pero es como una parte emocional que ya no puedes, ni el cuerpo ni la mente está ahí y va a la parte emocional. Y luego llega la cuarta fase, que es cuando ya dicen, bueno, entonces ya eres ultrarunner, que para mí es como la fase zen, que la fase zen es un estado
donde ya no eres consciente ni que el cuerpo, ni la mente, ni el corazón esté trabajando y que corres como si fueras un Buda, autómata, como si estuvieras ahí como conectado con todo. Y se supone que tienes que pasar estas 4 fases dentro de una carrera. Y en una carrera de 30 y pico horas, pues igual no solo pasas una vez por esto, sino varias. Y a mí, digo, como curiosidad, por ejemplo, lo de dormir y parar, a mí era algo que me aterraba cuando yo he hecho esto, porque pensaba que si paraba y me dormía 20 minutos, estaba tan agotado a nivel muscular que luego si me despertaba o si me despertaban, me iba a poner de pie y no iba a poder moverme, porque creía que no iba a ser capaz. Entonces prefería no dormir para asegurarme que no hubiera esa posibilidad de que no acabara. Vale, ¿y qué pasó? Bueno, pues las hice sin dormir. Pues mira, Emma Roca. Que sé que no, sí, Emma Roca, claro. Emma Roca era la que nos ayudó y que fue la pionera, Nos explicó la anécdota que cuando corrían en grupo, que eran 4, me parece que me dijo, lo que hicieron era que el grupo que iba delante, que les llevaba, pues me parece que me dijo media hora después de muchas horas de correr, no pararon y siguieron corriendo. Ellos, los 4, durmieron 20 minutos, los 4. Fueron capaces de recuperar los 20 minutos y ganar la carrera. O sea que realmente aquellos 20 minutos le habían servido para muchísimo, muchísimo. Emma fue de las primeras que valoró el dormir en sus carreras. Bueno, tú sabes, y si además has corrido, sabes que cuando corres, sabes quién tienes delante, quién será el primero, quién será el segundo, más o menos, ¿no? Ella corrió, nos preguntó si le podíamos preparar el sueño, es decir, las normas para dormir, en 3 carreras muy importantes, una que hacía en Argentina y 2 que hacía en Estados Unidos. Entonces lo que hicimos, que esto lo hizo Carla súper bien, porque después lo hicimos con navegantes solitarios, que después te cuento, que es chulísimo, pues lo que hicimos es calcular el decalage de horas de cuando ella se entrenaba en Puigcerdá y en el momento que ella tenía que correr la carrera. Es decir, no hacíamos la adaptación de todos los horarios del jet lag como si tú viajaras por placer de aquí a Chicago, sino que le montábamos su horario. Bueno, ella nos dijo, yo quedaré 3ª o 4ª si lo hago muy bien, porque delante tengo 2 tías que son buenísimas, ¿no? Ganó las 3 carreras. Y al final dijo, Eduardo, es que yo he corrido mucho mejor. Y otra cosa que le hacíamos hacer, es la última que hicimos con ella, antes de pobre que tuviera esta enfermedad, hizo con un compañero, me parece que eran, ¿cómo se llaman estas maratones que suben y bajan en un día, hacen una maratón y hacen 7 seguidas, en los Alpes? Bueno, hay una carrera de estas, ¿no? Que hacen 7... Que suben en 7 días diferentes, ¿sí? ¿no? Vale, sí. Bueno, pues aquí, claro, aquí el kit estaba cómo descansaba después de cada carrera. Entonces le preguntamos, ¿y cómo lleváis esto de la alimentación? Y dice, súper controlado. ¿Cómo lleváis todo el tema bioquímico de suplementos? Súper controlado. ¿Cómo lleváis el sueño? Súper descontrolado. Y ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues ¿cómo dormís? Bueno, allí con unas hamacas por el suelo. Sí, donde se puede. Sí, donde se puede, y a lo mejor uno grita y el otro habla y... No, tía, has de dormir en una tienda con una almohada, con un colchón, llévate unas buenas cosas para poder dormir, utiliza antifaz, utiliza tapones, te daremos melatonina para ayudarte a dormir. Bueno, durmió de fábula y ganaron la carrera, ganaron las carreras, solamente por dormir bien. Y ahora el ejemplo de los navegantes, te explico que esto es muy chulo también. Mira, uno de los primeros fue Bruno García, que es un cardiólogo infantil del Valle Hebrón. Él corre regatas de la Mini Transat, que es un barquito de 6 metros, que salen desde un lugar de Francia hasta atravesan el Atlántico, ¿no? Bien. En unos cuantos días. Sí, los que toquen, toquen. Si lo importante no era tanto ir rápido, sino llegar. Entonces él me contaba, mira, nosotros cada 3 horas necesitamos estar despiertos para ver cómo están los barcos que vienen del horizonte, porque los grandes buques de containers no pueden girar si ven una cosita pequeña allí, soy yo que tengo que moverme, ¿no? Aunque la preferencia sea mía, pero no me hacen mi caso, ¿no? Y es lógico, estos buques pues ponen la directa. Entonces él me explicaba que decía, vale, yo lo que he visto es que de vez en cuando, como ahora sabes que por las pantallas tú puedes seguir con los puntitos donde está cada uno. GPS. Sí, es brutal, esto es genial. Bueno, supongo que también... Sí, con las carreras también se hace ahora, Su contrincante... Vas viendo la montañita.
el puntito. Exacto. Bueno, pues entonces él me dijo, mira, yo lo que he notado es que hay compañeros que siguen la ruta correcta, el rumbo correcto, y los orientan por todos los aparatos, y de golpe cambian el rumbo. Y dice, ¿por qué cambian el rumbo? Cambian el rumbo porque están tan agotados después de despertarse durante al menos 20 días, cada 3 horas, despertarse 20 minutos, no dormir 20 minutos, entonces cambiaban, simplemente cuando calculaban la... Calculaban mal, o sea... El más era menos, fíjate, claro, un más, un menos es para arriba y para abajo. Claro, o sea, sí, cambia totalmente. Total, que él quiso que estudiáramos su sueño y sobre todo su rendimiento cognitivo, él estaba preocupado en qué condiciones llegaba él cuando terminaba la travesía, ¿no? Porque, bueno, le interesaba mucho saber cómo le afectaba, no solamente físicamente, porque no podía hacer nada, porque tenía que despertarse cada 3 horas y estar mirando, por lo tanto esto no podía, lo tenía que hacer él, no había nadie que lo hiciera por él, pero sí que quería saber cómo esto afectaba a su rendimiento cognitivo cuando llegaba. Entonces le hicimos pasar unos test, que es muy sencillo, que es un papel donde hay números, por ejemplo, puestos del 1 al 10 de forma desordenada. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y se trata simplemente en una línea juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Muy fácil. Esto cuando está aquí una persona, o él mismo, cuando estaba aquí, tardaba unos 20 segundos, como mucho, en encontrar la línea correcta. Cuando llegó a la isla, no sé si era la Española, cuál era el final de la Mini Transat, no pudo pasar del número 6. Y llegó aquí alucinado. Dice, Eduard, a partir del 6 no encontraba el 7, no lo podía ver. Y volvía a empezar el 1, el 2, no podía. O sea, su capacidad cognitiva estaba tan deteriorada que era incapaz de tomar decisiones. Entonces, claro, él es cirujano cardíaco infantil. Entonces me preguntaba y me dijo, ¿qué pasa en mi cerebro después de una noche de guardia de 24 horas? Yo, si al día siguiente tengo que operar a un niño de una cardiopatía y con esto salvaré la vida o no. Claro, él se asustó muchísimo. Claro. Y a partir de aquí empezó a presionar mucho para que las que hacían guardias tuvieran al menos unas horas de descanso si al día siguiente tenían que operar. O sea, fíjate si es importante dormir bien. Lo probaré en la siguiente vez que haga una carrera de estas y a ver qué me... y te cuento. O me dices, y yo te preparo el rumbo y las horas y hablamos. Esto será muy interesante. Esto lo podemos hacer con mi hija. Con mi hija puedes hablar algún día. Y sí, puedo ver el efecto. Claro, claro. Serás un conejito de indias para nosotros y serás buenísimo. Claro. No, en serio, porque primero porque estás motivado y segundo porque entiendes de qué hablamos. Sí, sí. Muy bien. Oye, y una cosa, respecto al dormir, ¿no? Al conseguir dormir esas 8 horas que hablábamos antes. Yo, por ejemplo, ahora hablo de mi caso, supongo que habrá más casos y que te habrás encontrado. ¿Quieres aprovechar para hacer una visita gratuita quiero hacer sin pagar? Una pregunta gratuita, una de comodín. Otra más de estas de los podcasts. Todo el mundo aprovecha para... hacer la visita gratuita. Yo, a pesar de que hago muchas cosas y tengo un ritmo bastante elevado, tengo la capacidad, no sé por qué, que me voy a dormir y me duermo. O sea, no tengo problemas de... Esto es porque tienes la conciencia tranquila. Eso es bueno. Esto me lo dijo mi abuela. Sí. Cuando yo le expliqué la profesión, bueno, lo que hacíamos, la especialidad, y no, enseñamos a dormir a las personas. Uy, esto muy fácil. Ella, pobre, había pasado la guerra, no había estudiado, pobre, pero era una inteligencia emocional brutal. Y me dijo, no, esto es muy fácil. Los que no duermen bien es que no tienen la conciencia tranquila. Y después de muchos años, de ver más de 70.000 pacientes que llevamos ahora con todas las clínicas de sueño que tenemos, has llegado a la conclusión. Que la abuela tenía toda la razón del mundo. No todo el mundo, claro, pero un porcentaje altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo que nos ocurre durante el día, cuando se mezcla con esta forma de ser, que es muy responsable, autocrítico, claro, hay gente que le es más fácil desconectar. Es los que te dicen... haciendo broma, ¿no? Es que por aquí me entra y por aquí me sale, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que es capaz de desconectar. Si tú eres de estos, bienvenido al club de los pasotas. Vale, pero entonces pasa algo, que si
tienes alguien que te despierta o por lo que sea te despiertas, a mí no me pasa siempre, pero imagínate que alguien me despierta al cabo de 5 o 6 horas, me cuesta, ahí sí que como que mi cerebro se activa y esas cosas que igual le pasa a la gente que no puede dormir, de que empieza a pensar, no, pues tengo que entrevistar a Mirai, esa Estivil, a ver qué tal, yo me voy a dormir y no estoy pensando en eso, pero igual cuando alguien me despierta, sí que empieza mi cerebro como que ya dice, bueno, ya estoy activo otra vez. Correcto. Pero digo, sé que no he dormido 8 horas, claro, me quedan 3 horas o 2 horas y debería de estar durmiendo. Pero, y las necesito. Y las necesito, pero se activa. Correcto. En ese caso, ¿qué hay que hacer para volver a...? Mira, lo primero de todo es pensar que la cama no es tu enemigo. ¿Qué quiere decir esto? La gente que duerme bien, ir a la cama le resulta genial. La gente que duerme mal, la cama es un enemigo. Los insomnes te dicen siempre, después de un día viene una noche. El que duerme bien no lo piensa esto, claro, en absoluto. Sí. Entonces, que para ellos es una tortura la cama. Con lo cual, lo que hay que hacer en este momento es hacer que la cama no sea un enemigo. Si es necesario, nos levantamos, aunque nos dé mucha pereza. Agarramos un libro otra vez con una luz tenue, El Quijote, o cualquier otra cosa y intentamos desconectar. El sueño nos volverá a venir. Esta es una. Hay otras personas que dicen, no, yo prefiero estar pues esperando a ver si me viene. Entonces hay algunas técnicas de relajación que se pueden hacer en aquel momento. Incluso algunos audios que te pueden ayudar. Audios de 20 minutos que te hacen lo que llamamos una relajación guiada, ¿no? A mí Alan Watts ponérmelo me sirve de relajación. Sí, según algún político también sirve de relajación cuando lo oyes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sobre todo por el tono de voz monótono claro, que tiene. Sí, sí. Y sobre los temas que hablan, claro, no nos interesa no. en nada, ¿no? O sea que una fase es volver eso a la lectura que hace que tu cerebro no esté pensando en lo que Correcto. Se te activa, ¿no? O alguna y te entra el sueño. De desconexión, que hay muchas y buenas. Vale. Y ahora volvemos al principio. ¿Y por qué tú te da un día por estudiar esto del sueño? ¿En qué momento? Y luego, ¿cómo influyó? O sea, ¿cambiaste de vida cuando fuiste consciente de cómo influía el sueño en las personas y en ti mismo? Sí, sí. Mira, la verdad es que todo en la vida es una sucesión de procesos que pasan por delante de tu vida, ¿no? La primera que pasó en mi vida fue cuando mi madre, yo con 16 años, decidió que tenía que ir a aprender inglés. Imagínate, aprender inglés. Claro, yo le decía, no, ¿dónde voy a aprender inglés? Y dice, no, irás a América. Y no teníamos ni un duro, porque ellos son obreros de una fábrica. Sí. Y yo le dije, pero si esto vale mucho dinero, y yo ya sé francés, con 16 años. En la escuela nos enseñaban francés. Y yo ya sé francés. No, pero tú tienes que aprender inglés porque el inglés es el futuro. Total, que a través de unos curas que llevaban una asociación de intercambio de padres, hijos y alumnos, consiguió que yo fuera a América. Y aterricé, como te he dicho antes, por casualidad, porque yo no sabía, no podía escoger dónde me llevaban, me tocó California en el año 66-67. O sea, primera situación que pasa por delante de tu vida y que tú aprovechas. Sí. ¿Qué me llevó esto? Bueno, me dio esto una capacidad brutal para ser tolerante, para abrirme la cabeza, para pensar que la gente puede opinar, que hay matices, que hay que respetar, ¿sí? Claro, yo venía de una sociedad así, que solo había los buenos y los malos. En la época, claro, Franco, yo vi a Franco y los grises. Claro, aquello era religión, católico o el demonio. Claro, yo llego a Estados Unidos y la religión es los adventistas, el séptimo día, los mormones, los católicos, los protestantes. Claro, yo pensaba, no puede ser que todos sean el diablo, no hay tantos diablos, Entonces, claro, te abre la mente, ¿no? Y la segunda cosa importante en la vida, y después ya terminamos con el sueño, es que me proporcionó la capacidad de hablar inglés. Claro, yo llegué allí sin saber ni una sola palabra. Al cabo de 3 meses lo entendía todo. Claro, porque la familia que yo estaba no sabía ni una sola palabra de castellano, y menos de catalán. Con lo cual me tuve que, aprendí el inglés by heart, que se llama, de memoria, como un niño.
A los 6 meses ya lo hablaba perfectamente. Claro, después, al cabo de 2 años de volver, yo hablo el inglés como hablo ahora el castellano. Y esto me ha abierto muchísimas puertas. Ya cuando llegué daba clases de inglés, traducía textos para profesores de la universidad. Y cuando llegué, por casualidad, también otra vez por casualidad, retomé mis compañeros que había tenido antes de los Boy Scouts, de los niños escoltas, que estaban trabajando con un grupo de niños con parálisis cerebral. Entonces los llevábamos los fines de semana de excursión, campamentos, y hacíamos un poco lo mismo que hacíamos con los Boy Scouts, con estos niños con este problema un problema gravísimo que eran parálisis cerebral, ¿no? Entonces aquí fue cuando empecé a estudiar medicina porque me interesó esto, o sea, no por nada más. Yo llegué de Estados Unidos sin saber lo que quería ser todavía, pero el hecho de estar con esta gente me incentivó a estudiar medicina. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que yo hice pediatría y después neurofisiología porque quería ser neuropediatra para tratar a estos niños. Y esto lo conseguí. Y por esto te he explicado que trabajé 8 años en Valle de Hebrón y 8 años más en San Juan de Dios. Y una de las pruebas que teníamos que hacer a los niños para saber cómo funcionaba su cerebro, porque estos niños, todos los niños que llegaban a neuropediatría teníamos que hacer electroencefalogramas. Y ¿sabes qué es esta prueba? Que para que salga bien, porque son las rayas que hay, que vemos, las ondas que vemos en el cerebro, la persona tiene que estar quieta, no puede estar moviéndose porque si no, no vemos nada, ¿no? Entonces los niños tenían que estar quietos. Y la única manera que teníamos, y esto me lo enseñaron las enfermeras, que eran las mejores del mundo, que no, si quiere que esté quieto, cántele una canción y se va a dormir. Y sí, el niño se dormía. Y aquí fue cuando empecé a interesarme por el tema del sueño. Y a partir de aquí, pues cada vez más temas del sueño, primero en niños, pero después ya al pasar, cuando ya en San Juan de Dios estuve ya 8 años estudiando como neuropediatra, me surgió la oportunidad de ir a Estados Unidos y allí terminar la formación completa. Porque antes, cuando yo marché a Estados Unidos, lo que sí había era, por ejemplo, los psiquiatras sabían mucho de insomnio, porque sus enfermedades o sus enfermos tienen este síntoma, pero no sabían nada de niños. Claro. Los neumólogos, por ejemplo, sabían mucho del ronquido, las apneas, igual que los otorrinos, pero no sabían nada de insomnio ni de niños. En cambio, en Estados Unidos la formación era global. Es decir, cuando yo volví era capaz de tratar todas las patologías del sueño, adultos, niños y todas las causas que provocan mal dormir. Y este fue, pues un conjunto de casualidades que me llevaron al tema del sueño. Y después me apasionó, y me apasionó por otra razón, que es que, claro, ser neuropediatra es muy duro, Ivonne, muy duro porque tú ves niños al menos a mí me afecta muchísimo, ¿no? Hay otra gente que lo lleva mucho mejor y que yo los admiro, pero a mí especialmente me lo pasaba mal, ¿no? Por ejemplo, llegaba una niña de 5 años, una monada de niña que venía pobre, los padres de un pueblecito, porque venía a un hospital de referencia, porque la niña había tenido un desmayo, ¿no? Claro, cuando hay que estudiar un desmayo, pues hay que pedir las pruebas del electroencefalograma, las radiografías, el TAC cerebral, todo esto para saber qué pasa. Claro, y esta niña, concretamente, me acuerdo como si fuera ahora, porque le veo la cara todavía, era preciosa y estaba perfecta, ¿no? Solo había tenido un desmayo, tenía un tumor cerebral. Entonces, claro, yo tenía que explicar a los padres que tenía esto. Entonces sabía lo que pasaría, porque me ponía a llorar antes yo que los padres, pobres. Y pues aquello era muy traumático para mí. Por esto, cuando surgió la oportunidad de estudiar el tema del sueño y poder ir a Estados Unidos, claro, yo dejé el trabajo en San Juan de Dios. Y la gente me decía, pero ¿cómo ahora vas a dejar todo si ya tienes la plaza para toda la vida? Ya podrás ir al hospital por la mañana, un hospital de prestigio brutal, en un servicio de primer orden, y harás conferencias, y las hacía. Pero era muy duro. Y al surgir la oportunidad de Estados Unidos, cambié todo. O sea, empezaste casi de cero, ¿no? Total. Yo cuando volví solo tenía una plaza que me habían guardado de médico del ayuntamiento, de estos de los dispensarios, de hacer pequeñas guardias, y nada más. Y empecé mi consulta de cero. Y todavía me acuerdo los nombres de los 8 primeros pacientes que vinieron en el primer mes. Yo estaba allí esperando, estudiando, hablando por la radio y la tele. Haciendo comunicación, ¿no? Haciendo comunicación, sí. Así fue mi historia.
Y en Estados Unidos, cuando empezaste a entender ya también, no solo desde los niños, sino también adultos y demás, ¿empezaste a aplicarte enseguida cosas o te diste cuenta que ya lo hacías bien o cómo fue o dijiste, madre mía, qué desastre los españoles? No, qué desastre yo, porque en aquel momento todavía hacía muchas guardias, entonces era lo típico que cuando hacía guardias bien, pero entonces dormía poco, entonces era de juerga, salía a tocar, claro, yo llevaba una vida de músico y de médico, bueno, sí, en rutinas anárquicas, dijéramos, ¿no? Y tenía, pues esto, 25, 30 años, ¿no? Que la vida parece que sea corta, ¿no? Y tienes que hacerlo todo, todo muy rápido, ¿no? No, y vas tomando conciencia de las rutinas, de lo que es, y también aprendes mucho de los pacientes, ¿eh? Tú piensas que, claro, llega un paciente a la consulta y ahora, por el gran número de personas que hemos visto, el cerebro va asimilando patrones de diagnóstico. Ayer, por ejemplo, una persona genial, un señor que se llamaba José, que llega y mide 1,90 m y lo veo que tiene una espalda así de grande, una barriga así de grande y un cuello corto y ancho, ¿sí? Claro, no tengo que preguntarle nada. Viene con la señora, pobrecita, que dice, él me dice, no, vengo porque me ha traído ella. Ya sé por qué viene este hombre. Este hombre es un gran roncador, que tiene apneas, que molesta. Claro, yo no le puedo decir de entrada, ya sé lo que tiene. Adiós, son 100 euros. Sí, sí. No se lo puedo decir esto. Entonces, claro, no se lo puedo decir porque tengo que escuchar su historia clínica, ¿no? Quiero decir que cuando tienes una experiencia, es muy agradable, ¿no? Ver a los pacientes y saber cómo les puedes ayudar, ¿no? Hay algunos que no lo sabemos, o sea, no lo sabemos todo, porque hay algunos muy difíciles que se mezclan distintas causas de mal dormir, ¿no? Pero especialmente los que tienen más implicaciones de tipo emocional, psicológico, que no son pacientes psiquiátricos, pero sí algún trastorno de salud mental, que no llega a ser una enfermedad psiquiátrica. Estos son más complicados de tratamiento, ¿no? Claro, el que es muy obeso y ronca, pues es muy fácil de tratar, es más muy agradecido. Y la verdad es que las patologías del sueño en general son mucho más agradecidas, tanto de diagnosticar. Bueno, diagnosticar yo creo que igual de difíciles que las de San Juan de Dios, de neuropediatra, porque es verdad que en neuropediatría allí teníamos todos los medios para hacer todas las pruebas que en ningún otro lugar de España se hacían. Es un hospital puntero en neuropediatría. Pero en cambio después en el momento de aplicar los tratamientos no tienen nada que ver. Los tratamientos para un niño que tenga un problema de neuropediatría, convulsiones, cualquier tipo de cosas, o los tratamientos que damos a las personas que duermen mal, porque la gran mayoría les podemos ayudar. La gran mayoría. ¿Cuáles son los grandes trastornos, tú crees, a nivel de sueño que hay hoy en día en nuestra sociedad? Vamos a poner aquí, entre tus pacientes, los tres top, son generales, top de gama. Son generales a todo el mundo, el primer mundo como nosotros, ¿no? Son tres grandes grupos, los que no duermen, los que duermen demasiado y los que no dejan dormir. ¿Sí? Los que no duermen son los insomnes. Los que duermen demasiado son enfermedades que provocan hipersomnia, es decir, tener demasiado sueño durante el día. Una de ellas es la narcolepsia. Por ejemplo, hay un personaje público, por cierto, muy buen amigo mío, que es Jordi Évole, que tiene una narcolepsia y él lo explica y gracias a que lo explica ayuda a muchísima gente. Y después están los que no dejan dormir, que son los que pegan patadas, los que hablan mientras sueñan, los que roncan, los que se mueven, los que dan sacudidas. Son los tres grandes grupos de patologías del sueño. Los terceros entiendo que tienen herramientas para... Para todos tenemos herramientas, sí. Para los, por ejemplo, las hipersomnias, la narcolepsia, claro, esta es una enfermedad que empezamos a saber por qué se produce, pero todavía no tenemos los medicamentos o los mecanismos para parar esto, ¿no? Entonces aquí aplicamos solamente lo que llamamos tratamiento sintomático, es decir, contra el síntoma. Si tienen mucho sueño, les podemos dar un estimulante. Si se caen cuando tienen una emoción, les damos un tratamiento.
En cambio hay otros, como por ejemplo las apneas, ¿no? Las apneas tenemos un tratamiento físico, que es el CPAP, que esto después les va a ayudar a perder peso y a estar mucho mejor. A los insomnes lo mismo, estos por ejemplo que tienen lo que se llaman las piernas inquietas, estas personas que mueven, que por cierto los deportistas cuando hacéis una carrera tenéis muchos mioclonus, hacéis roturas fibrilares y no podéis dormir. No, se te mueve todo, ya te digo yo que después de 30 y pico horas te ibas a dormir y veías todos los músculos moviéndose. Correcto. De las piernas. Bien estudiado, ¿eh? Estos son mioclonus, es decir, pequeñas sacudidas musculares, y es por culpa de las roturas que tenéis en las fibras musculares mientras corréis. Y todo esto, claro, esto puede pasar. La gente se piensa, la gente te dice, si te cansas, dormirás mucho. Sí, que te lo pregunten a ti. Después de una carrera, es todo lo contrario. No puedes. Hombre, si fuera así, en una carrera de maratón, todos los que llegaran se quedarían dormidos en la meta, ¿sí? Y nadie se duerme, ¿no? Al contrario, dormís mucho peor después de una carrera. Y es por estas roturas musculares. Esto estamos estudiando. No, cuesta mucho, ya te digo yo que... Cuesta mucho dormir después de haber estado no 36 horas sin dormir, sino igual 40 y pico, porque te despiertas antes de empezar la carrera. Entonces. Eso sí, por los mioclonus, las sacudidas musculares de las piernas. O sea que es horrible correr, no corras más, igual tú lo que has de hacer es irte, vamos a tomarnos un gin tonic y hablar y ya está, claro. En vez de 36 horas dándole por la montaña y arriba y abajo. Es raro, porque es una pasión. No, que generas endorfinas. Generas endorfinas, pero yo es como una conexión con no sé cómo describirlo, porque dicen que es muy difícil. A los que nos gusta esto, mucha gente dice que sois masocas, estáis chalados. No hay que ser despectivos en esto, hay que respetar, porque realmente... Da poder de resiliencia, no sé, yo creo que en la vida luego me ha ayudado mucho. Lo que segrega el cerebro en un esfuerzo físico como este, todavía lo tenemos descontrolado. Si no sabemos exactamente qué. Solo sabemos una pequeña parte, que es el típico, quedamos para jugar a pádel a las 8 de la mañana y me da una pereza horrible y hostia, Libón, ahora que jugar a pádel no tengo ganas de ir, pero pienso, bueno, él estará allí esperando, voy a ir. Claro, y llego por mala uva. Pero cuando salgo, una sensación de placer, me ha ganado, pero da igual, casi me siento igual de bien. ¿Sí? Es verdad. Estas son las endorfinas. Claro, yo creo que la carrera obviamente genera esas endorfinas, pero creo que en estas cosas, como hacer esa carrera tan bestia, te obliga a hacer un entrenamiento durante muchos meses, que es el camino, creo que ese camino te empodera en la vida para ser resiliente en tu profesión, en tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y que te da como un empowerment en otras cosas, no por el día de la carrera, que obviamente si la acabas pues te sientes pues eso, con las endorfinas a tope y eres el amo del universo. Pero todo ese camino creo que es el que empodera todo totalmente lo demás. Totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que te cuenta, ¿no? El subir una montaña, ¿qué te da más gusto? Bueno, lo que me da más gusto es mientras subo. Cuando llego arriba, bueno, sí, ya he llegado, pero no, lo bueno es mientras subo. Pero cualquier cosa, un viaje, tú planeas un viaje que te gusta mucho, no sé qué, quiero ir a tal isla desierta de no sé dónde. Toda la preparación, cómo vas haciendo, cuando llamas, hablas con gente, no sé qué, llegas, bueno, allí está bien, la isla está bien, pero lo que está bien es el camino que te ha llevado hasta allí. Estoy de acuerdo. Entonces, llevas muchos años ya hablando del sueño y práctica. Me voy a quedar dormido pronto. Te voy a dormir pronto, pero vamos a, si nos lo puedes explicar para entender, yo entiendo cómo debería de vivir cualquier persona de la mejor manera posible. Que nos lo explique Eduard, cómo es un día de su vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, de qué te alimentas, haces deporte, no haces deporte, intentas no tener estrés ahora. Hay una ciencia que está detrás de esta respuesta que se llama cronobiología. Crono es tiempo, biología son cosas que nuestro cuerpo repite de forma periódica, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos son ritmos biológicos. Piensa que dormimos, estamos despiertos. Comemos, ayunamos, comemos, ayunamos. Todo es un ritmo, todos son ritmos. Si llevamos una vida rítmica,
seremos mucho más felices, porque la ritmicidad implicará buenas rutinas de día, controlar el estrés, no pelearnos con todo el mundo, tener un buen descanso para estar de buen humor y, evidentemente, pues estar físicamente bien, realizar lo que nos gusta y, sobre todo, seguir estos parámetros que el mundo ya nos lleva, ¿no? Porque nosotros formamos parte de este ente maravilloso que es el mundo, pero ¿qué hace el mundo? Bueno, pues el mundo le sale el sol por la mañana y si tú hicieras las cosas bien irías a hacer ejercicio por la mañana, como lo hacía tu bisabuelo que iba al campo andando. ¿Solo haces? Yo para ir... ¿Te levantas pronto? Me levanto a las 7 de la mañana, hoy mismo. ¿Te pones al sol? A las 8 estaba jugando a golf. Toma Claro, y juego a golf andando. Con lo el cual sol. me toca el sol, hago ejercicio y juego al golf 3 días por semana. Y los sábados y domingos juego al tenis. Y procuro desayunar bien, almorzar un poco menos y cenar muy poco. Claro, he ido aprendiendo cosas, ¿no? Y esto sirve para todo el mundo. O sea, desayunar, hacer deporte por la mañana es mejor. Ejercicio. Sol por la mañana. Y preparar el sueño. Y intentar limitar el estrés durante el día. Sí, pero esto va a ser muy difícil porque no dependerá solo. Claro, depende de otras circunstancias. En cambio, levantarte pronto, hacer un poco de ejercicio, andar, todo esto depende de ti y sobre todo depende de ti las 2 horas de preparación del sueño. Y la alimentación, que ya sé que no eres especialista en esto, pero obviamente por todo lo que te implica, sí que se junta en algo. Sí, algo sabemos. Por ejemplo, hay alimentos que favorecen la fabricación de esta sustancia que es la melatonina, que es el triptófano por la mañana y las cosas básicas. Por ejemplo, cuando decimos cenar poco, se refiere a una sopa, una ensalada y un trozo de queso, un yogur. Claro, esto es básico, pero no lo hacemos nunca, esto lo hacemos muy mal. La gente desayuna un croissant corriendo, un café con leche y se lo llevan en el vaso para arriba y para abajo, y lo ves en el metro metiéndose. Todo esto no va bien, no va bien. Hay que hacer como el bisabuelo. O sea, desayunar, Rey, es sentado. Que te tienes que sentar ahí y tomarte primer y segundo plato, y casi, esto ¿no? es algo que se aprende, ¿eh? Yo esto lo he hecho toda la vida y Monse, mi pareja, también es muy ordenada en esto, ¿no? Tenemos una hija, Carla, esto que te he explicado, que ya te vendrá a hablar del tema de los cronotipos y de los deportistas. Carla, desde el primer día que yo la recuerdo, siempre se sienta en la mesa para desayunar. Pase lo que pase, llegue tarde o no llegue tarde, siempre sentada en la mesa, siempre, la he visto siempre así, pero es que tiene 3 hijos y los 3 hijos se sientan. Tú no verás nunca, el mayor ya tiene 20 años, está estudiando políticas en la Pompeu, el segundo estudia el bachillerato artístico, la pequeña tiene 10 años, pero ella sentada en la mesa. Y Avi, que ya para esmorzar, que hay para desayunar, ¿sí? Pero sentada en la mesa. Esto es muy importante. Y desayunar se desayuna contundente. Claro, con proteína, con zumo de naranja o con fruta, algo de pan, sí. Desayunar como un rey. Como un rey. ¿Y qué otras pautas del día hay? ¿Algo más a tener en cuenta? Si realmente somos capaces de hacer estas 4 cosas, es que no son muchas más, porque algunas, tal como hemos dicho, no somos capaces de controlar. A lo mejor te viene alguien, yo qué sé, una reunión, o alguien que te dice, oiga, que no, bueno, como aquel chiste, ¿no? Que uno que debe dinero a otro y no puede dormir, ¿no? Y la mujer le dice, ¿qué te pasa? Es que no puedo dormir, que mañana tengo que pagar $500,000 a esta persona. Y no puedes dormir por esto. No, coge el teléfono, llámale y dile, mañana no te podré pagar. Y el que no dormirá será él. Es así de claro. Claro. Es así. Pero lo que podamos controlar, pues necesitamos hacerlo bien. ¿Qué quieres ser de mayor? Mira, la gente me pregunta, yo al revés, les digo, me quedan, no, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Me preguntan, ¿sí? Y yo le digo, 10 años. Y ¿cómo que tienes 10 años? Sí, 10 años son los que tengo, que todavía vendrán. 77 son los que ya no tengo, porque ya los he pasado, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, tiene mucho que ver la forma de ser también. Esto que te he contado al principio de mi curiosidad. Claro, yo soy muy curioso. Yo estoy aquí ahora. Yo podía estar en casa tranquilamente, leyendo un libro, ¿sí? O mirando una serie. Pero no, yo prefiero estar aquí, conocerte a ti. Me apasiona lo que me cuentas, ¿no? Y sobre todo los proyectos de poder estudiarte cuando te subas por las peñas estas que subes, ¿no? Que es loco por el creo, como las cabras. Loco como las cabras, ¿no?
Y esto me apasiona y esto me da vida, me da vida. Y siempre he pensado que, evidentemente, el día que me toque irme al otro mundo, pues si soy consciente, que esto no lo sé, pero si soy consciente pensaré, jolín, cuántas cosas he hecho, ¿eh? Pero cuántas me quedan por hacer, ¿eh? Porque siempre pienso que lo que va a venir será brutal. Y ahora mismo, cuando pienso, ¿cómo evolucionará todo esto? Si hemos ido tan rápido, a lo mejor en 5 años, no hace falta venir aquí, ¿eh? Tú me envías... Sí, ya. El aparato a casa, se pone delante, me filma. Tú estás en casa ahí en el salón y yo aquí. Mira, tengo un amigo, muy amigo, que era músico precisamente, muy buen músico, y era de estos que empezó enseguida con la informática relacionada con la música. Y fue un pionero, y te hablo de los años 70, 70. Y en medio en broma, pero muy en serio, decía, mira, el mundo va a evolucionar de tal manera que en a lo mejor 1000 años el hombre solo tendrá cabeza, porque todo lo demás no lo necesitaremos. No necesitaremos manos, pies, nada. Todo estará en la cabeza, porque todo tecnológicamente se moverá con el poder del cerebro. Claro, tú piensa un poco, y evidentemente no pasará así, pero bueno, los dedos de los pies ya se nos están atrofiando, ya estamos como... Ya vamos menguando un poco, Y ahora porque todavía hay gente loca como tú, como cabras, que subir montañas, porque si no las piernas poco ya. Para mantener las raíces de las generaciones anteriores. Correcto, el hombre de Cromañón. Pero sí que es verdad que en las películas pues los extraterrestres cada vez tienen la cabeza más grande, son más delgados, no tienen pelo. Correcto. Sí. Es así. ¿Y qué es para ti ser feliz? Bueno, ser feliz son pequeños momentos como este, por ejemplo. Esto me hace feliz. Yo no necesito grandes cosas para ser feliz. Me hace muy feliz la comunicación con la gente, ¿no? Bueno, yo pienso que mi religión es las personas. Y lo que me da felicidad es lo que puedo dar y a la vez recibir cuando yo doy algo, ¿no? Claro, yo vengo de una generación que quizá, pues bueno, puedes pensar que es muy utópica porque vengo de los hippies y de hacer cosas para los demás, que es como me educaron en el escultismo, en los Boy Scouts, y siempre he pensado hacer esto, ¿no? Y esto me produce mucha felicidad, ¿no? Ver que ayudamos a la gente, que mucha gente te agradece lo que le explicas, y soy generoso, soy muy generoso en mis conocimientos, en dar mis conocimientos y también en la vida diaria de las personas. A mí me pasa que mis amigos siempre quieren venir a cenar conmigo, ¿no? A comer conmigo, porque siempre soy el que pago. No porque me sale, ¿sí? No porque sea más rico que ellos, ni mucho menos, pero la generosidad es un rasgo característico de mi personalidad. Yo alguna vez he reflexionado que tiene que ver con esto, en que realmente el secreto de la felicidad, como si fuera un secreto, que es dar a los demás. O sea, que eso es lo que en realidad nos hace felices. Estoy de acuerdo. Pero que nadie lo quiere explicar demasiado para que no lo haga. No sé, pero me da la sensación que dando al final eres más feliz que de otra manera. Que simplemente queriendo más y más y más. Estoy de acuerdo. Y luego hablábamos de que quieres ser de mayor, que la ilusión, esto es básico. Yo creo que también incluso para la longevidad y para todo, ¿no? Tener ilusión en la vida y curiosidad. Curiosidad es la palabra, ¿eh? O sea, saber más. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Claro, hace que tengas ganas siempre. Y además ahora con la IA mismo, ¿no? Sí, no, ahora te abre toda una aventura. Están locos. Le digo, por favor, dame esta información. Me la da. Siempre les pido información que yo sé para poder controlarla, porque si no a veces me engañan. Pero bueno, es fácil y nos ayuda, nos ayuda mucho. Hombre, yo creo que como todo avance, ¿no? En la civilización, obviamente habrá cosas negativas, pero hay muchas positivas. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Cuando se descubrió la energía atómica, pues bueno, con la energía atómica curamos muchos tumores, radioterapia, por ejemplo, pero claro, también inventamos la bomba atómica, o sea que la mente humana siempre el yin-yang de la vida, ¿no? Correcto. ¿Y qué crees que hay después de la vida? Bueno, yo soy agnóstico, como buen científico, solo me creo lo que puedo demostrar, con lo cual respeto a todo el mundo, pero pienso que no sé lo que habrá. Pero no me preocupa mucho, porque me preocupa lo que estoy haciendo ahora. Yo soy sobre todo panteísta en este sentido, que mi Dios sois vosotros. Es verdad.
Hay científicos que sí que han empezado también a creer. Sí, irrespetables. No. Esto no. Evidentemente, las emociones o yo diría las directrices intelectuales siempre están marcadas un poco por lo que tú has vivido. Influencia de los padres, de la educación, del estudiar, el entrar en el conocimiento científico, que todo tiene que estar muy demostrado porque si no, no nos lo creemos. Claro, todo esto, claro, yo no puedo hablar con un terraplanista ni con un antivacunas, no puedo hablar. No puedo hablar, es como si alguien, yo no puedo hablar contigo de subir montañas, ¿no? Tú sabes siempre mucho más que yo, ¿no? O tu opinión es esta, ¿no? Sí. Por esto, yo no soy nada conflictivo con esto, ¿no? Y sé que, por ejemplo, en las redes, evidentemente, soy muy consciente que hay gente que me puede criticar o pensar distinto, claro. Con lo cual yo no entraré en controversia, ¿eh? Nunca me verás hacer ningún comentario en contra de alguien que haya opinado algo de mí, porque pienso que, bueno, pues si es algo que realmente es importante, pues ya me lo hará llegar o vendrá o dará la cara y hablaremos, ¿sí? Pero si no, no hace daño el que quiere, sino el que puede. El que puede, ¿no? Yo tengo la ilusión de que somos átomos, ¿no? Y que esos átomos estaban ya desde el principio, y si nos olvidamos del ego, pues estaremos toda la vida vivos. Sí, pero me gustaría encontrarte allí, ¿eh? Como átomo. Sí. Hola, buen átomo, ¿cómo vas por aquí? ¿Qué montaña subes hoy? Hay que ver si tenemos un átomo dentro que tenga conciencia. Es verdad. Y que se llame Eduard y se llame Ivor, pero ojalá. ya veremos. Por ahora, estamos aquí a disfrutar y esto es lo aquí, ¿no? importante.